Estamos a 2 días de las elecciones regionales, convocadas y reguladas por la Asamblea Nacional Constituyente, junto al CNE, apéndice del régimen revolucionario castrocomunista. Y aunque les parezca trillada la frase, he de repetirla hasta que quede muy clara la intención de esta disertación. No voy a decirle a nadie lo que debe o no debe hacer. Luego de casi 2 décadas, suena hasta ofensivo seguir con la cantaleta del vote o no vote. Sin embargo, no puedo dejar pasar el momento histórico para dejar en las conciencias de quienes me escuchan hechos tan reales como el miedo que posiblemente moverá a muchos venezolanos a votar a pesar de ellos mismos. Como dicen por ahí, con el pañuelo en la nariz. Ha sido 1 mes y medio de una campaña donde hemos escuchado desde los más duros calificativos hasta las descalificaciones más insólitas, pasando por manipulaciones y chantajes entre opositores al mejor estilo Rojo. Si hay una verdad inocultable, es que nuestra dirigencia política sigue, a pesar de casi 2 décadas, cometiendo muchísimos errores y casi ningún acierto, sin siquiera reconocerlo y hacer al menos un acto sincero de contrición público. Trataré de sintetizar para transmitir sin aburrir, porque creo necesario refrescar al menos lo resaltante de los 2 últimos años de acciones, omisiones y equivocaciones que nos retrotraen de nuevo al dilema de votar o no votar. Diciembre 2015. Unas elecciones insólitas con una participación de casi 14 millones de venezolanos le otorga a la oposición política la mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Pero entramos al 2016 doblándonos para no partirnos y perdimos la mayoría calificada, entregando a 3 diputados de Amazonas mientras redecorábamos el hemiciclo entre insultos y amenazas al rojismo con desaparecerlos del panorama político en 6 meses. Pero ahí siguen. Después llegamos a la firmadera por el revocatorio. Todo el mundo haciendo cola por días para reunir las firmas. El resultado pasó a la historia sin pena ni gloria. Y de ahí saltamos al diálogo, que tal parece ser el pañito de agua de rosas que nos relaja después de la calistenia. Arranca el 2017 destituyendo a Maduro por abandono del cargo. Pero ¿cómo es eso si yo sigo viéndolo todos los días encadenados y a todo el mundo llamándolo presidente? El TSJ se dispara el más escandaloso golpe de Estado institucional que como respuesta desata duras protestas en las calles con los jóvenes de la resistencia al frente. Comenzamos a ver a la dirigencia montarse en la ola de la protesta para aparentar y complacernos, algunos desde sus curules y los más jóvenes frenteando junto al pueblo. Algún que otro diputado se llevó su cipotazo por creerse Superman. Mientras tanto, 130 venezolanos que nunca lucharon por elecciones dejaban sus vidas en el asfalto. Cientos de heridos salían de las calles para curar sus lesiones y miles entraban a las mazmorras de la tiranía para ser torturados, violados y humillados por los mercenarios del régimen. Que si el 350, que si paseos a la OEA, periplos por los hemisferios, la vueltica por Europa, cuando la verdad el trabajo ya desde hace rato venía haciéndose gracias a la diáspora, al exilio político y a los grupos de derechos humanos, porque además teníamos en prisión líderes de envergadura como Leopoldo y Ledesma. Entonces, el régimen arrinconado inventó una Asamblea Nacional Constituyente sacada como conejo del sombrero. ¿Qué hizo la oposición? Se inventó el plebiscito, pero le salió el tiro por la culata, porque a ese plebiscito le fueron casi 8 millones de ciudadanos a reafirmar la orden que se le había dado en 2015 a la Asamblea Nacional. Mientras, negociaciones escondidas iban y venían. Llega el 30 de julio y con él el megafraude más descarado de la historia. Con calles y centros vacíos, los rojos decidieron que 8,5 millones de venezolanos invisibles habían votado por la Asamblea Nacional Constituyente. Resultado: fue tan burda la maniobra que por primera vez en la historia de los fraudes rojos, más de 50 países se pronunciaron desconociendo la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente. Y ¡zas! Llega de nuevo el bálsamo para la catarsis, el diálogo y con él las regionales.
Yo invito a que hagamos el ejercicio de poner en blanco y negro los triunfos y las tortas de la oposición, porque hasta donde sé, en los últimos años, la gente no ha votado por la oposición tanto como contra el régimen. Pero según la dirigencia son victorias de la MUD. Y no sigo con el relato, porque me angustia pensar que como el hámster vamos a morir dándole vueltas a la ruedita con el mismo norte y el mismo sur. Para mí estas y las futuras elecciones, mientras exista este régimen, deben significar mi acto mayor de desconocimiento a la actual dirigencia política opositora. Y cuidado si no le hacemos un revocatorio a los diputados que han jugado un papel relevante en toda esta burla y en toda esta traición. ¡Ja! Y pensar que ahora será Únete quien dirija la Asamblea Nacional me da horror. En este mar de contradicciones no habrá Fuerza Armada que se aventure a que después de hacer el trabajo los meta en prisión aquel que los llama estúpidos y gorilas y los manda a sus cuarteles, porque para locos los nuestros. Vimos ilusionados una operación David, que no fue otra cosa que el eco de un mandato soberano expresado el 16 de julio y que dejó en claro que para los ciudadanos todavía queda Fuerza Armada Nacional. Pero nosotros también caemos en las mismas contradicciones de nuestra dirigencia, y aunque no lo crean, esto confunde no solo a los militares. Y si no, pregúntenle a Almagro, a Pastrana y a muchos que desde afuera nos apoyan sin entender por qué la oposición toma decisiones tan infelices. En este proceso votará el que quiera y el que tema, y se abstendrá el que decidió no prestarse a esta farsa. Pero recuerden que lo importante es que entendamos por qué estamos tomando una u otra decisión. No hay espacio para más error, o firmaremos nuestra sentencia a una eternidad pisados por narcos y comunistas, lo cual me temo ocurrirá si no cambiamos la actual dirigencia política. Mi especial respeto a quienes, a pesar de la adversidad, han mantenido firme su postura política y pública de no participar. Mantener ese temple en medio del chantaje, del insulto y la descalificación de quienes se venden como alternativa al régimen de odio del que queremos salir no es fácil. Piénsenlo bien, en esta o en las elecciones por venir, solo nosotros tenemos el poder de reconocer o desconocer a quienes queremos que gerencien nuestra lucha. Alguien me escribió en días pasados que aunque no se debería votar, había que hacerlo porque la oposición política no dejaba más opción. Y aunque no lo creo, eso tiene un solo significado. Hoy no solo nos asfixia el régimen, también nos arrincona la oposición.